Bienvenidos, bienvenidas a este taller gratuito sobre tarot, en donde el día de hoy vamos a conversar sobre el viaje del loco. El viaje del loco principalmente está representado por, evidentemente, el primer arcano, ¿cierto? El arcano del loco, y desde ahí como esta figura, este arcano que es mucho más libre, comienza a moverse y traspasar por los otros 22 arcanos del tarot. De por sí, estos 23 arcanos contando al loco tienen su propia historia, obviamente detallada cada uno de ellos, pero en el taller al menos como lo vamos a ver, es una historia que está completamente ligada a los procesos que cada uno de nosotros vivimos. De hecho, nuestros procesos en general podemos subdividirlos en estos 23 arcanos y darnos cuenta de que eventualmente, insisto, estas cartas realmente nos hablan mucho más profundo de nuestros mismos procesos o de nuestra misma energía y que no son necesariamente, ay, sí, qué lindo el arcano del loco lo que representa. No, sino que realmente representa, insisto, también nuestra energía de avance, nuestra energía de adentrarnos, nuestra energía de realmente lanzarnos por el precipicio y poder concretar ciertas cosas o concretar, insisto, nuestros proyectos, nuestros procesos. ¿Ya? Así que voy a poner la diapositiva y partimos directamente. Si hay consultas, yo preferiría que me las mandaran por el chat y así yo voy respondiendo directamente y no me voy perdiendo tanto porque los que ya me conocen se darán cuenta de que a mí me encanta hablar y que me encanta irme por las ramas. Entonces, si hay preguntas, insisto, mejor las dejan en el chat porque si nos ponemos a hablar, vamos a estar hablando de aquí hasta las 6. Yo feliz, pero, pero sé que el taller también tiene que quedar como con un cierto objetivo, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar exclusivamente del loco. ¿Qué es el loco? El loco, primeramente, es el arcano número cero del tarot, viéndolo, ¿cierto?, desde la perspectiva, ¿cierto?, de los arcanos mayores. El loco, al ser el número cero, puede literalmente ir en cualquier posición de los arcanos, ¿sí? Puede estar en la posición cero al inicio, puede estar entre medio, ¿cierto?, de cualquiera de estos arcanos, o puede estar al final. De hecho, muchos tarotistas lo consideran esas las posiciones más esenciales del loco, al principio o al final. Para mí, yo lo considero más como el primer arcano, principalmente por lo que también la carta representa. Como lo vemos en la imagen, el loco es esta persona, ¿cierto? Que está vestida con muchos colores, que está también con este desplante mucho más abierto, por decirlo así, o con este desplante como de aquí estoy yo viviendo la vida, una persona mucho más, ¿cómo llamarlo? No sé si la palabra es equilibrada, pero sí una persona al menos que toma riesgos, ¿sí? Una persona que, insisto, le gusta destacar o que principalmente no le importa si está destacando, ¿sí? Quizás, si es que lo podemos considerar un poquitito como en la historia de nuestra humanidad, podría ser como estos personajes llamados los bardos, ¿sí? Que existían mucho en la época de la Edad Media, por decirlo así, que eran personas que sabían mucho, ¿cierto? Que estaban al tanto de las situaciones sociales en cada uno de los pueblos e iban cantando o iban recitando todos estos poemas en otros pueblos para así ir prácticamente divulgando noticias, ¿sí? Una cosa así yo veo como la perspectiva de este loco. Porque ¿qué es lo que sucedía también con estos bardos en la antigüedad? Los bardos, como les comentaba, iban de pueblo en pueblo llevando las noticias de los otros pueblos, ¿sí? Divulgando, insisto, el conocimiento también. Y desde esa perspectiva, el loco también representa todo lo que nosotros tenemos adentro y que tenemos que empezar a soltar, que tenemos que empezar a decir. Como bien dice su nombre, ¿es el loco o es el tonto? Es esta persona, como les comentaba, que tiene tanta sabiduría adentro que necesita ya empezar a expandirse, necesita empezar a arriesgarse para realmente comenzar un nuevo ciclo también. Por eso, por ejemplo, lo vemos con este bastón, ¿cierto? Y
y con la bolsita como el Chavo del Ocho, ¿cierto? En su haber, porque necesariamente es una persona que va viajando, es una persona que, como les decía, se va arriesgando, ¿ya? Además tenemos acá al perrito, y el perrito en este sentido nos está diciendo que el loco, por muy loco que sea, aún así está considerando, por ejemplo, su instinto animal, está considerando sus impulsos en la vida, que es algo que nosotros también casi nunca hacemos. O por lo menos que ahora con la pandemia sí nos hemos dado cuenta de que, oye, sí, pues, tengo que seguir lo que yo quiero. Aunque sea a veces un impulso así medio loco, ¿cierto? Aún así tengo que darle ese pie a mi corazón, arriesgarme y literalmente si me quedo cerca de un precipicio, bueno, no importa. La idea eventualmente es lanzarme por el precipicio y ver qué es lo que hay abajo, ¿sí? El loco a eso nos llama dentro del viaje. Es esta primer impulso de acción muy similar a lo que es el signo de Aries, aunque no está relacionado con Aries, pero es muy similar a eso. Es decir, el primer impulso de acción que yo digo, oye, esto es lo que quiero hacer, esta es la idea que tengo que puede quizás revolucionar al mundo o que al menos puede revolucionar mi proceso. Y da lo mismo si es que esa idea es buena o mala, simplemente la voy a hacer o al menos voy a empezar, ¿cierto?, a concretarla o a trabajarla para eventualmente tenerla, ¿cierto?, conmigo y que no se quede simplemente acá en, en una idea, sino que eventualmente plasmarla en el mundo material, ¿sí? En resumen, el loco es ese loco interior que todos tenemos dentro, ¿sí? Y generalmente cuando aparece en lecturas también nos dice eso. Utiliza esa locura, arriésgate un poco más. Anda por lo que tú pensabas que quizás no va a suceder y aunque no suceda, no importa, hazlo. Vive la experiencia, como si realmente fueses un tonto por la vida, porque ¿para qué andamos con cosas? Pues tenemos que arriesgarnos más en esta vida, tenemos que cambiar más, no necesariamente quedarnos en lo establecido que ya conocemos desde hace muchas generaciones atrás. No, el loco nos llama a decir, oye, todos somos locos. Por ende, abraza esa locura y que todos realmente seamos unos locos y podamos vivir la vida al máximo. Por eso también, insisto, es el arcano cero, porque es esa idea que a veces nos llega, como les comentaba, y simplemente, oh, tengo que hacer esto, me voy a arriesgar, no me importa si no funciona, pero lo quiero hacer. Eso es el loco, ¿sí? Luego de tener esta idea, ¿cierto?, en nuestra cabeza, llega el mago, ¿sí? El arcano número uno. Y con el mago, acá dentro de la astrología lo tenemos representado con Mercurio. Y necesariamente el mago nos habla un poquitito de que ahora de que nosotros nos llegó esa idea, esa epifanía, como les decía, que puede que sea media loca, pero nos llega esa idea y ahora decimos, ok, tengo que empezar a concretarla, ¿cierto? Tengo que empezar a darme cuenta de cuáles son todas esas herramientas que yo ya poseo para poder empezar a generar esa idea, ¿sí? Como se darán cuenta, en la mesa del mago ya existe todo, ¿sí? Quiere decir, existe la copa, que son las emociones. ¿Por qué? Porque ya, insisto, en el loco, ya nos llegó, insisto, esa idea, ya nos llegó desde el corazón o desde adentro o desde el cielo, esa emoción profunda que me hace decir, quiero hacer esto. Y el mago te dice, sí, po, tú ya tienes la emocionalidad, ya eres lo suficientemente vulnerable, ya te conectaste con tu corazón para que esa idea que ya llegó la puedas empezar a concretar. Tenemos las espadas también es la sabiduría dentro del tarot, es la mente, son los pensamientos, las habilidades, ¿cierto?, mentales que uno tiene. Por ende, con la espada en la mesa también nos está diciendo, sí, tienes la copa, tienes la vulnerabilidad, tienes tus emociones, pero además tienes las habilidades mentales, tienes, sí, tienes el análisis, tienes el análisis necesario o el poder mental necesario para poder llevar a cabo esa idea. También tenemos los oros y los oros nos dicen, oye, tienes también la abundancia energética y en ese sentido también la abundancia material para poder concretar lo que tienes o la idea que tienes, ¿sí? Y por último, tenemos el basto. Y los bastos dentro del tarot representan la energía, representan el fuego, representan esas ganas de querer moverme por hacer un cierto proyecto.
¿sí? Entonces, acá en la mesa del mago, prácticamente te está diciendo, lo tienes absolutamente todo para lograr lo que tú quieres. ¿Sí? Lo único que tú tienes que hacer es empezar a hacer magia, empezar a ser un real mago. ¿Y qué nos dice este mago que está atrás? Tiene una varita en su mano y la varita nos dice, yo estoy tomando la energía que viene desde el cielo, que viene desde la divinidad, y la estoy traspasando con mi brazo, ¿cierto? Pasa por mi corazón y luego el mago está haciendo así, como inclinando hacia abajo, ¿cierto? Y luego yo concreto hacia la tierra todo lo divino que estoy empezando a recibir. Por ende, la carta del mago necesariamente nos está diciendo, como les comentaba, tienes absolutamente todo para hacerlo, pero lo único que tú tienes que empezar a hacer es tomar esa idea y empezar a concretarla y expresarla en el mundo físico. Porque también yo creo que nos ha pasado mucho. Oye, quiero hacer esto, quiero ir para allá, quiero ir para acá, quiero estar, bla, 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 tantas cosas, y al final terminamos haciendo ninguna o la mitad de una, ¿cierto? Porque nos quedamos aquí, po. Nos quedamos con la mano arriba recibiendo toda la divinidad y toda la luz desde Dios, por decirlo así, o desde el universo, pero no hacemos este otro lado, ¿cierto? Que el mago está haciendo, de literalmente llevar esas ideas hacia la tierra. Y el mago también, insisto, nos dice eso. Ya tienes la energía necesaria, ya tienes las habilidades necesarias con los bastos, ya tienes la emocionalidad necesaria, ya tienes la abundancia y ya tienes la mente dispuesta para hacerlo. Solo tienes que hacerlo y activarte, ¿sí? Eso es lo que significa el mago también desde esta visión de los procesos. Nos llega la idea, el impulso de acción con el loco, pero ahora comenzamos a realmente concretar esa idea. Luego pasamos, ¿cierto?, a la sacerdotisa. Con la sacerdotisa nos vamos dando cuenta de otro proceso. Porque, insisto, ya tenemos la idea, ya nos empezamos a dar cuenta de que, oye, sí, pues realmente tengo todo para hacerlo. ¿Sí? Ahora estoy empezando a concretar o al menos estoy empezando a ordenarme un poquitito más con el mago. ¿Sí? Pero ahora con la sacerdotisa me doy cuenta de que, oye, quizás esa idea que yo tuve con el loco, que empecé, insisto, a concretar con el mago, quizás no es una buena idea. ¿Sí? O quizás uno dice, oye, pero para hacer esta idea que yo tengo y concretarla, necesito más conocimiento. Necesito quizás adentrarme y recibir un poquitito más de habilidades, pero no necesariamente habilidades desde el mundo terrenal, es decir, no necesariamente habilidades para construir, por ejemplo, sino que nos referimos a habilidades más internas. La sacerdotisa, como ustedes pueden ver, tanto, esto no lo había dicho, perdón, el tarot que está a la izquierda es el tarot de Rider y el tarot que está a la derecha es el tarot de Marsella. Ya el tarot de Marsella es mucho más antiguo, ¿sí? Es uno de los primeros tarots, se dice, que aparecieron, o por lo menos que se tiene registro. Y ya el tarot de Rider White, que está a la izquierda, es un tarot de aproximadamente unos 100 años de antigüedad, ¿ya? 1910, 1920, por ahí. Eso. Y estos dos son llamados el tarot clásico, ¿ya? O al menos a mí me gusta llamarlos así como tarot clásico. Entonces, como les decía, nos empezamos a dar cuenta con la sacerdotisa de que necesariamente nos falta un cierto conocimiento, o más que nos falte ese conocimiento, necesito estar un poquito más conectada o conectado, conectade con mi corazón. Generalmente la sacerdotisa, cuando aparece en nuestras lecturas o cuando realmente la tenemos enfrente, nos está diciendo de que hay que parar. ¿Sí? Esta es una carta pasiva, una carta que nos llama, insisto, al conocimiento. Ambas sacerdotisas, tanto la de Marsella como la de Ryder, tienen en su haber un libro. Y este libro, dentro de los estudiosos, dicen que es la Torá. De hecho, acá lo dice T-O-R-A, Torá. O otros dicen que puede ser la Biblia, o pueden ser hasta libros más mágicos, ¿sí? Pero aún así, la posición que ambas tienen es necesariamente de estar sentada leyendo un libro, ¿sí? Y cuando uno está leyendo un libro, no está en acción, ¿se entiende? Uno está necesariamente sentado, está pausado.
Y eso es lo que también nos llama insisto, esta carta, a que cuando aparece también en nuestros procesos nos está diciendo, oye, hay que quizás parar un poquitito, darnos cuenta de que sí, con el mago tenemos absolutamente todo para hacerlo, pero cuestionemos un poquitito más lo que queremos hacer. ¿Es realmente algo bueno? ¿Es realmente algo que me está conectando con mi interior? La sacerdotisa también, como vemos acá, está representando para quizás algunas de las chiquillas que conocen acá a la triple diosa. Tenemos, ¿cierto? Una luna menguante, una luna llena y una luna creciente, ¿sí? En ese sentido también es un arquetipo muy femenino. Ya voy a leer el chat, perdón. Nos está representando mucho ese arquetipo femenino de, más allá de la contención, que se lo vamos a ver más adelante, es el arquetipo femenino de pausar, de, insisto, realmente decir, oye, ¿es algo que realmente quiero hacer? ¿Me estoy conectando con mi corazón para llevar a cabo esta idea? ¿O simplemente la estoy haciendo así porque quiero? Porque hay muchas personas, incluyéndome, que a veces hacemos cosas solo por hacerlas. Y esa no es la idea. La idea, insisto, es realmente pararnos, pausar. Acá también, atrás, no sé si se nota, pero quizás para los que tienen el mazo, atrás, ¿cierto? Se ve que hay agua alrededor. Acá también se ve como si realmente su vestido fuese prácticamente puro mar, pura agua, ¿sí? Y el agua dentro de la astrología y dentro de los elementos mundialmente conocidos son las emociones, ¿sí? Es realmente, como les decía, conectarse con ese corazón, conectarnos con esa idea y decir, ok, voy a darle una segunda vuelta a esta idea o a este evento o a este proceso para ver qué es lo que también me quiere enseñar desde adentro, ¿sí? Es una carta, como les decía, para pausar. Me preguntan por adentro, por el chat, ¿es como el paso de la energía de Leo a Virgo? Eh, no, no, esta carta para mí representa un poco más los signos de agua. Específicamente, si no mal recuerdo, creo que la luna, entre otros, ¿ya? O sea, cáncer un poquitito, ¿ya? Pero en general, como, por lo menos para no entrar en tanto detalle, porque insisto, si empezamos a ver lo astrológico, yo lo estaría hablando de aquí hasta mañana, pero al menos como dentro de lo cortito, por decirlo así, como de lo más específico, habla más, insisto, de esa conexión con el corazón que tenemos con nuestros proyectos. Y que como les decía, a veces, más allá de que requeramos o que necesitemos conocimiento, tenemos que parar para ciertas cosas y darle como esa vuelta desde el corazón a la idea o al proceso, ¿ya? Y nos llama también, como les decía, a parar, a decir, ok, voy a ver este proceso, esta idea, este proyecto desde afuera, ¿sí? Eso principalmente nos dice, al menos como desde este, ay, gracias, desde desde esta perspectiva del viaje del loco, ¿ya? Entonces, luego de haber parado, luego de haber visto el proceso, ya nos llevamos o pasamos a la segunda parte de la energía femenina. Primero, ¿cierto? Estaba la sacerdotisa con esta primera parte de la energía femenina que nos decía, paremos, ¿cierto? Concienticemos, detengámonos un poco y no seamos tan avasalladores. Y ahora tenemos esta otra energía femenina que es la emperatriz. Y con la emperatriz necesariamente vamos a estar hablando de Venus. Aquí se nota, ¿cierto? Está en grande, está bien imponente también. Y la energía de Venus es súper hermosa. Yo soy Libra, entonces podría hablar literalmente todo el día de la energía de Venus, porque Venus, perdón, Libra está regido por Venus. Con estos lentes veo mejor. Entonces, ¿qué nos dice esta energía de la emperatriz? La emperatriz, como también se ve en la ilustración, es una persona, una mujer que está completamente cómoda, ¿cierto? Tiene aquí muchos cojines, tiene acá trigo, que el trigo en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, ¿cierto? O por ahí por los años 300, donde estaban los vikingos y como todas esas civilizaciones, el trigo hablaba de abundancia, hablaba de fertilidad también, ¿sí? Vemos acá que tiene un bosque atrás, ¿cierto? Con una cascada, todo súper bonito, súper natural. Y eso es lo que también nos habla esta carta desde el proceso. Empezábamos, ¿cierto? Con una idea,
empezábamos a darnos cuenta de nuestras habilidades, después nos decíamos, no, tengo que parar, pero después de parar me empiezo a dar cuenta de que sí, po, de que ahora que ya me conecté con ese corazón, ahora le empiezo a dar la contención y la abundancia necesaria a mi proyecto y a mi proceso. Ahora me empiezo a dar cuenta con la emperatriz de que lo único que necesito es conectarme mucho más con la energía femenina y con la energía femenina que prácticamente viene más desde la emperatriz. La emperatriz también está representada por el arquetipo de la madre, ¿sí? Y de la madre contenedora, de la madre que necesariamente abraza a sus hijos, ¿cierto? De la madre que es abundante, de la madre que es una diosa, de la madre que es generosa, ¿sí? Desde esa otra perspectiva, si es que, como les decía, si es que no estuviese la emperatriz acá, tendríamos igual el trigo, ¿cierto? Tendríamos el bosque, tendríamos la cascada, que prácticamente nos está hablando de qué? De la madre tierra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la emperatriz también nos dice que tenemos que conectarnos con la energía de la tierra, con la energía de, insisto, esta tierra que estamos pisando ahora, que nos da agua, que nos da alimento, que no sé si ustedes se lo cuestionaron o no lo habían pensado antes, o si es que sí, genial, pero no sé si lo habían pensado, insisto, de que nosotros como humanos, perdón, realmente en esta tierra lo tenemos todo, todo. Tenemos árboles frutales que nos dan alimento, ¿cierto? Tenemos agua dulce en los ríos, tenemos madera que nos ayuda a construir y entre otras cosas, pero está absolutamente todo ya dispuesto en esta tierra para que nosotros simplemente podamos vivir y gozar de ella. ¿Se entiende? Ese también es el sentimiento que nos da esta carta dentro del viaje del loco, de que existe también a tu alrededor, si es que estás lo suficientemente conectado con esta conciencia ambiental, de que todo está también hecho para que lo podamos utilizar de una manera consciente, insisto, y para poder también generar nuestros proyectos, ¿sí? Que como también les comentaba, si nos vamos conectando cada vez más con esta energía venusina, con esta energía de la contención, con esta energía de la madre, nuestros proyectos van a ir evolucionando hacia donde tienen que ser, pero primeramente, insisto, desde lo femenino, ¿sí? Y lo femenino, insisto, desde la contención, desde el amor. Venus es la diosa del amor, la sexualidad, el erotismo, la sensualidad. Y eso es lo que también está demostrando acá, que no hay que bloquear esa parte de nosotros, por muy masculinos que queramos ser, todos tenemos, ¿cierto?, una parte femenina y una energía masculina. Y ahora también, sobre todo en el proceso y contexto mundial en el que estamos viviendo, hay que conectarse más con esto. Hay que conectarse más con Venus, con la Tierra, ¿cierto? Con la energía femenina, con la energía de contención. ¿Ya? Y eso es lo que también nos quiere decir, insisto, esta carta, pasando por el viaje del loco. La emperatriz, esa soy yo. Ah, mira. Muy bien, muy bien. Luego, que ya, insisto, partimos con la idea, nos dimos cuenta que tenemos que expresarla, después de expresarla tenemos que darle una vuelta desde el corazón, después que le dimos esa vuelta del corazón nos dijimos, sí, po, tengo que realmente conectar con el arquetipo de la madre o conectar con el arquetipo, ¿cierto?, de Venus, en ese sentido, el arquetipo del amor. Y si yo hago mis proyectos desde el amor, después voy a empezar a conectar con esto, que es la energía masculina. ¿Sí? Aries, o en este caso, Aries está muy relacionado con la carta del emperador. El emperador, desde este lado, ¿cierto? Desde este taller como de proceso del viaje, tenemos la energía femenina que ya contuvo, que ya está preparada para recibir a esta energía mucho más masculina que es, insisto, el emperador. El emperador nos habla de realmente ser esas personas empoderadas, empezar a guiar a otros o necesariamente guiarnos a nosotros mismos hacia la victoria. El emperador es necesariamente un emperador, es una persona que no es un rey, es más que un rey, ¿sí? Es una persona que ya ha conquistado varios reinos y como tiene muchos reinos, pasa a ser un emperador, po. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disciplina dentro de todo,
dentro de mis proyectos, tengo que ser lo suficientemente disciplinado. Tengo que ser una persona sabia, porque un emperador no necesariamente se construye porque, oye, fui a la guerra y gané todo, sino que también tengo cabeza para saber a qué guerra ir, a qué guerra no ir. ¿Sí? Tengo cabeza en ese sentido también para decir qué conflicto realmente me enfrento y con qué conflicto realmente yo digo, no, sabéis que esto no es mío y lo dejo atrás. El emperador nos habla necesariamente de que todo lo que yo obtengo, carta número 4 viene desde la carta número 3. Si yo no estoy realmente conectado con mi energía femenina, ¿cómo voy a ser un buen masculino? Si yo realmente no soy vulnerable, si yo realmente no me abro hacia mis emociones, ¿cómo realmente voy a poder concretar cosas si no sé lo que realmente yo siento y yo quiero? ¿Ven? Y eso nos habla un poquitito también de este proceso, ¿sí? Vengo desde el amor para desde el amor empezar a enfrentar con el corazón bien puesto y con el estandarte de mi corazón hacia afuera. Desde ahí yo empiezo a trabajar, empiezo a batallar, empiezo a hacer mi vida. Desde que, insisto, ya estoy conectado con el amor. ¿Sí? O yo estoy conectado con mi propio interior, ¿sí? Y eso es lo que también nos dice el emperador. Una persona muy sabia, insisto, también por barba larga, ¿cierto? Como el mismo Dios, o como la representación que conocemos de Dios típico, que hombre, como con súper patriarcal igual, con pelos y cabellos blancos, que eso sí representa sabiduría y aquí lo vemos, ¿sí? Ahora, esta carta igual tiende a ser un poco más dura por lo que se ve atrás, ¿cierto? Es una montaña seca, con un trono de piedra, ¿cierto? Y una figura muy estoica y como realmente con los pies en el mundo, por decirlo así, o sobre el mundo. Pero claro, nos habla también de que hay una cierta dureza, ¿sí? Pero que esa dureza puede también llevarse a cabo, o al menos puede trabajarse más o fue necesaria esa dureza para llegar a donde está en este momento. Pero insisto, siempre, 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 primero, primero conectado con esto, con el corazón. Y cuando nos conectamos con el corazón, insisto, ya podemos ser emperadores de nuestro propio reino o de nuestra propia energía y ahí comenzar a avanzar. Y ahí recién comenzar a conquistar. ¿Sí? Ah, qué pesado este computador. Luego, luego, ¿cierto? Ya pasamos, integramos la energía femenina, integramos la energía masculina con disciplina, pero eventualmente con la carta número 5 nos vamos dando cuenta de que, pucha, igual como que a veces, y ahora sí, ahora que ya nos conocemos desde el lado femenino y desde mi lado masculino, me voy dando cuenta de que, oye, igual realmente me faltan, ahora sí que sí, habilidades quizás más duras. No tanto habilidades blandas como les comentaba con la sacerdotisa, sino que ahora hablamos de habilidades duras, como de habilidades concretas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir el sumo sacerdote? Con el sumo sacerdote, necesariamente lo que estamos viendo es a un sacerdote, obvio, con dos pupilos. ¿Sí? Entonces, estos pupilos realmente somos nosotros en el proceso. ¿Qué nos quiere decir en sí la carta? Cada vez que nosotros empezamos o que nos aparece, perdón, esta carta, es que tenemos que empezar con un nuevo proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque, insisto, ya con las cartas anteriores nos estamos conociendo en nuestro interior, ¿sí? Pero ahora tenemos que empezar a ver un poquito más hacia afuera. Claro, insisto, conozco mi energía masculina y femenina, pero ahora me falta quizás un poquito más de estudio, quizás me falta conocer, no sé, una cierta habilidad en mí, o realmente tengo que adquirirla desde algún curso, desde algún taller, desde algo que me forme. El sumo sacerdote no llegó a ser un papa o un sumo sacerdote porque sí, po. Llegó al sacerdocio primero siendo, ¿cierto? Un pequeño acólito, un pequeño monaguillo, y de ahí se metió, ¿cierto? A quizás ¿cómo se llama? El claustro, por decirlo así, ¿cierto? Se metió a la iglesia y en la iglesia empezó a escalar, 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 hasta que eventualmente se transformó en papa o se convirtió en papa o lo nombraron papa. ¿Se entiende? Esta carta nos dice de que nosotros siempre, 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 para cada proceso,
tenemos que avanzar y tenemos que ir subiendo según una cierta jerarquía. ¿Sí? Y en este caso nos está diciendo, oye, tú ya te conoces, insisto, interiormente, pero ahora tienes que adquirir las habilidades para poder llegar a este objetivo que tú te quieres plantear. ¿Sí? Desde, insisto, adquirir todo este nuevo conocimiento, ya sea a través del estudio, a través de talleres, a través de realmente ser un estudiante. ¿Ya? Luego de todo eso, ¿cierto? Luego de ser realmente un estudiante y empezar a aprender en este camino de la vida, nos vamos dando cuenta de que hay opciones y ya nos empezamos a dar cuenta también de que existe el amor o de que van a haber ciertas situaciones en las que yo realmente tengo que decidir, po. Y de eso es lo que nos habla la carta de los enamorados. Porque claro, o del enamorado, ¿qué es lo que nos dice? Sacerdote sería como Tauro. Y los enamorados sería Géminis. ¿Por qué? Aprovechando que justo me hicieron esa pregunta. Tenemos que decidir, ¿sí? Cuando, insisto, comenzamos un proceso, una tarea, lo que sea, vamos subiendo de escalón, ¿cierto? Vamos adquiriendo habilidades, pero, insisto, después llegan estas decisiones. ¿Sigo esta idea por este camino? ¿O sigo la idea o el proyecto por este otro camino? ¿O por este otro camino? ¿O por este otro camino? ¿Sí? Yo sé que a todos nos ha pasado, que a veces, ¿cierto? Los procesos se diversifican. Y eso es lo que está sucediendo ahora con la carta del enamorado. En el tarot de Marsella se nota mucho más. Es un enamorado, ¿cierto? Un hombre en este caso, insisto, muy patriarcal, ¿ya? Es un hombre que está decidiendo entre dos personas, ¿sí? Y acá tenemos al querubín, ¿cierto? A Cupido en este sentido, que está realmente apuntando, y hasta la flecha se mueve un poco, si se dan cuenta, está apuntando a la persona que está acá, po. Pero el enamorado está más viendo a esta otra persona, ¿sí? ¿Qué nos dice esta carta desde Marsella? Tiene, bueno, yo donde lo estudié tenían como otra historia que quizás se las puedo contar claro, es esta persona que es un hombre joven que está mirando a una mujer más adulta, que la mujer más adulta tiene la mano justo ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mujer más adulta, en ese sentido que me lo contaron a mí, está buscando más el placer físico. En cambio, esta otra mujer, que es una mujer más joven, que está más o menos contemporánea en edad, no está buscando tanto el placer físico, sino que el placer más eh, como en pareja, más en completitud. ¿Sí? Y es allí también a donde está apuntando Cupido. ¿Qué nos dice entonces esto? Que cada vez que nosotros tengamos opciones o que nuestro camino se comienza a diversificar, tenemos que empezar a escoger desde aquí, desde el corazón. No necesariamente desde Géminis, porque Géminis, claro, es la mente, son las opciones mentales. Y claro, esta persona que está al medio, mirando con esa sonrisa bien simpaticona, ¿cierto? A la persona que le está ofreciendo quizás más sexualidad, claro, lo está pensando desde la mente. Oye, lo voy a pasar bien con ella, ¿se entiende? Pero necesariamente quizás mi amor no está con ella, sino que está con esta otra persona. No te Y es vayas ahí, como les hablándote. No. Perdón, perdón, lo voy a silenciar. Es lo mismo que les decía antes con nuestros proyectos. Si eventualmente nosotros tenemos un proyecto o una idea, no tenemos que dejarnos llevar por esto, no tenemos que dejarnos llevar por la expectativa, sino que nos dejamos llevar por nuestro corazón. Oye, yo desde el corazón siento que tengo que ir por este lado. ¿Y cuántas veces le hemos hecho caso a eso? Bien pocas, po, dentro de nuestra vida. Quizás ahora que estamos más metidos en el camino espiritual o que estamos adentrándonos en esto, claro, ahí nos llega el clic. Pero necesariamente muchas veces es, oye, pero es que todos me dicen que me va a ir súper bien en esto. Y uno lo hace sin mucha gana y no te va muy bien, po. O lo típico, oye, todo el mundo dice que vaya al carrete, que vaya a la fiesta, pero yo por dentro no tengo ni una gana de ir y voy a la fiesta y lo paso pésimo. ¿Por qué? Porque me llevé por esto, po. Me guié por esa expectativa más mental y no me dejé guiar por mi corazón.
¿sí? Entonces, lo que está diciendo esta carta, que no se nota mucho en el tarot de Rider, por eso igual, qué bueno que tengo el de Marsella acá. Pero acá, ¿cierto? Con los enamorados, o cada vez que aparece también en nuestras lecturas, nos habla de aquello, de que tenemos que siempre guiarnos por el corazón y que también este ángel realmente nos ayude y nos ilumine el pensamiento, pero que venga siempre desde acá, que el corazón comience a tomar partido de nuestra mente para que realmente nosotros decidamos 100% seguros de que el amor es lo que realmente nos está llevando hacia buenas decisiones. ¿Sí? Seguir nuestra intuición, exacto, exacto. Eso es principalmente la carta de los enamorados. Ahora vamos con la carta de el carro, la carroza, ¿ya? Y acá estaríamos hablando un poquitito de el arquetipo zodiacal de Cáncer, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Ya insisto, nuestro camino se diversificó. Y como lo habíamos comentado anteriormente, ese camino, ojalá nosotros nos hayamos llevado, sí, perdón, que ojalá nosotros tomemos el camino del corazón. Porque con la carroza, con la carta número 7, ya nos vamos dando cuenta de que tomar el camino del corazón realmente me vuelve una persona victoriosa. ¿Sí? El carro representa a esa persona que está lo suficientemente segura de sí misma, ¿cierto? Representa también a este conquistador que ha ganado muchas batallas. De hecho, se dice también que, o uno de los estudiosos dicen, que esta carta representa a Alejandro Magno, ¿sí? Un gran conquistador de la historia. Entonces nos dice también, como les decía, que yo de por sí he conquistado y he ganado muchas batallas porque necesariamente he seguido el camino del corazón que viene desde acá, desde los enamorados, ¿sí? Y como ahora, insisto, yo ya sé decidir desde el corazón, obviamente voy a ganar. Si yo realmente, como comentaban aquí en el chat, yo sigo mi intuición, ¿cómo voy a perder? Si yo ya empecé a conectarme con ese camino más espiritual o con ese camino mucho más interior de mi corazón, po, ¿sí? De hecho, esta carta, aquí tiene una snitch dorada para los fans de Harry Potter, pero sí, representa un poquitito a ese espíritu con alas, a los ángeles, ¿ya? Yo al menos en meditación veo los ángeles así, como una pelota de energía, como con destellos que simulan ser alas. Este emboque que se parece, ¿cierto? Pero habla un poquitito de la simbología de la sexualidad, que qué nos dice acá, de que claro, como yo he seguido mi corazón, también me expreso sexualmente o tengo mi energía sexual lo suficientemente potenciada y equilibrada para hacer lo que yo quiero. De hecho, dato rosa, personas que sufren ansiedad es porque su energía sexual no está funcionando bien. Hay algo ahí, un trabajo que hacer. Porque quizás no la estoy expresando como realmente quiero o porque hay cositas. ¿Sí? Por si acaso, se los dejo ahí. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Tenemos tanto en los dos, ¿cierto? En los dos tarjetas, en las dos cartas. Tenemos a caballos, o en este caso esfinges de distintos colores, que nos dicen tanto nuestra luz como nuestra sombra, yo la utilizo para llevar ese carro. ¿Sí? Es decir, conozco y abrazo mi oscuridad como conozco y abrazo mi luz. ¿Por qué? Porque desde atrás, ¿cierto? Desde los enamorados, yo he seguido el camino de mi intuición y yo he seguido el camino emocional vulnerable. Por ende, arraso o al menos puedo conquistar y puedo lograr los objetivos de esta vida. Porque me conozco, porque me acepto. ¿Sí? También la carroza nos habla un poquitito de que al llegar a este punto, yo también ya tengo que empezar a soltar mis máscaras. Porque aquí, insisto, la idea o el proceso de vida o el proceso que sea, como estoy ya cada vez más conectado con mi interior, me voy dando cuenta de que, claro, estoy expresando quizás emociones no como realmente son, sino que estoy utilizando un poquitito de máscaras. Estoy utilizando como máscaras. Iba a decir otra palabra, pero en sí son máscaras.
Pero insisto, cada vez que me voy conectando con ese interior, esas máscaras comienzan a salir y voy siendo cada vez más real. Eso es lo que realmente nos habla la carroza. ¿Sí? Profe, ¿por qué el carro se asocia al arquetipo zodiacal cáncer? Cáncer, perdón, caretas. Por eso mismo, po, por lo que les comentaba, porque uno se conecta más con el corazón. ¿Y qué es cáncer? Corazón, po. El cáncer es el signo de la familia, de las raíces del sentimiento. Y aquí, insisto, el caballero, el conquistador que está en la carroza ha ganado porque está conectado con su corazón, po. Por eso. Y porque abraza su sombra y abraza su luz. Y eso es puro amor interno hacia uno mismo. Cáncer, ¿ya? Desde lo base, ¿sí? Luego de cáncer, luego de la carroza, pasamos a Leo, en este caso. Pasamos a la fuerza. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí ya está obviamente más evolucionado. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto?, a la carroza que nos decía antes, sigue tu corazón porque así vas a ser victorioso. Y ahora, con la carta siguiente, uno ya ha seguido su corazón por mucho tiempo, ¿sí? O al menos ya hay un trabajo con la intuición lo suficientemente fuerte. Por ende, ahora, insisto, yo ya no necesito la fuerza física para poder luchar contra bestias, contra perritos, en este caso, yo siempre lo he visto como Golden Retriever, estos dos animales, pero en general, ¿cierto? Están representando leones, ¿ya? Y este león, muchas personas dicen, o muchas bibliografías dicen, que representa un poquitito como ese instinto interior. Yo no lo veo tan así, yo lo veo principalmente, como les comentaba al principio, la fuerza no es una fuerza física, la fuerza cuando aparece es una fuerza interna. ¿Por qué? Porque ya, insisto, he ganado tantas veces gracias a conectarme con el corazón, que ahora como estoy tan conectada con ese corazón interior, de que todo lo que yo tengo que expresar hacia afuera es ese corazón, po. Y desde ese corazón que está empezando a salir, yo voy a lograr, comillas, controlar o no va a ser necesario utilizar la fuerza física, ¿sí? Voy a solamente hablar, voy a solamente, insisto, a utilizar la energía que está en mi interior para poder trabajar o para poder solucionar cualquier conflicto, ¿sí? Porque, insisto, la sabiduría también, que está aquí representada, la sabiduría no viene desde mi cuerpo físico. El cuerpo físico nos ayuda, obviamente, para poder vivir toda esta experiencia. Pero lo que realmente importa es lo que está pasando aquí. Y si yo, insisto, sé utilizar esto, es porque también tengo una fuerza lo suficientemente necesaria. ¿Sí? Y eso es lo que representa. Y también está asociado al arquetipo de Leo. Porque ¿qué es Leo? Leo es la identificación del ser. Leo es la identificación de cada uno de nosotros. Leo es el sol. Todos somos Leo. Todos tenemos un sol en nuestra carta astral. Todos nacemos bajo el sol en tal signo. El sol, en toda la astrología, es Leo. Todos somos Leo, todos tenemos una esencia que nos identifica y esa esencia es la única fuerza que tú necesitas en este mundo para lograr tus objetivos. Y eso nos está diciendo esta carta, que no es necesario ocupar la fuerza, insisto, física, sino que hay que ocupar la fuerza de tu corazón. Y entre más la empieces a ocupar, más fuerte te vas a hacer. ¿Sí? Por eso también está representado por una mujer. Bueno, acá no se nota mucho, pero en esta sí, po, ¿sí? Por eso está representado por una mujer, po. Porque, insisto, no es una fuerza bruta, es una fuerza interna, ¿sí? Y ella también está floreada literalmente, chakra 3 fuerza de voluntad, y de ahí hacia abajo y también arriba, chakra 7 chakra 6 que es la conexión con la sabiduría. Desde otra perspectiva, a un león tú nunca le vas a ganar con fuerza física porque el león pesa mucho más que tú. No sé si ustedes han estado con leones, yo soy médico veterinario, he tenido la posibilidad de estar con leones y la pata es, pero así una pata, po. ¿Se entiende? Es como tú, una cara de nosotros es la pata del león.
¿Sí? Entonces, desde lo físico tú nunca le vas a ganar al león. Pero si eventualmente desde el corazón te empiezas a ganar a ese león, con la costumbre, ¿cierto? No voy a poner ejemplos ya, pero se entiende, desde la costumbre, desde el amor, desde la constancia, uno quizás sí puede dominar a ese león. ¿Se entiende? Desde la constancia, desde la costumbre, desde el trabajo, uno quizás sí puede empezar a dominar a esa fuerza interna, a ese demonio interno o a ese león interno para que sea cada vez más piadoso. ¿Se entiende? Eso es. La mujer tiene el significado del infinito sobre su cabeza igual que el mago. ¿Qué representa? Lo acabo de decir, po, la sabiduría infinita que llega desde el chakra 7 y traspasa a su cuerpo. Porque, insisto, es eso, ¿cómo se llama? Es sabiduría al fin y al cabo. Y que la sabiduría es lo que yo expreso con fuerza, ¿sí? No la fuerza física bruta, ¿ya? Eso, eso. Luego pasamos al ermitaño. ¿Sí? De nada. Luego pasamos al ermitaño. Y con el ermitaño ya estamos hablando, ¿cierto?, del proceso cuando se está empezando a ser un poco más concreto. Entre comillas. Porque, ¿qué sucede? Teníamos, ¿cierto?, toda esta fuerza. ¿Cuánto tiempo llevo? Muy bien. Teníamos toda esta fuerza, ¿cierto?, que ya venía desde nuestro interior. Pero cuando nos damos cuenta, y quizás muchos de ustedes que están acá, cuando uno ya está empezando a entrar al mundo espiritual, claro, o cuando estás haciendo trabajo interno, más allá del mundo espiritual, te vas dando cuenta de que sí, uno comienza a utilizar esta fuerza, ¿cierto? De que uno se empieza a conectar, de que, claro, que realmente Dios provee, ¿cierto? Que las palabras generan realidad y que todas esas cositas que se dicen del mundo espiritual son ciertas, ¿sí? Y uno empieza a integrar eso. Pero a la vez que uno está integrando realmente su luz, como el proceso se empieza a hacer más profundo, nos vamos dando cuenta de que otra vez tenemos que parar. Que no siempre podemos utilizar la fuerza para realmente domar a cada uno de nuestros leones internos, sino que también van a llegar unos momentos muy similar a como pasaba con la sacerdotisa, en que nos vamos a decir, oye, sabéis que tengo que parar de verdad. Como que ya no puedo seguir haciendo trabajo interno, ya no puedo realmente utilizar todo el leo que tengo hacia afuera y mi autoexpresión y mi autoidentificación, porque me canso. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado. O quizás ahora con los eclipses, uno quizás está sintiendo esto, un poquito del ermitaño. ¿Y qué nos dice? Primero, el ermitaño, lo mismo que vimos con las cartas anteriores, persona sabia, barba blanca, pelo blanco, ¿cierto? También austero, sencillo, simple, solamente una capa encima, ¿ya? Un poquito más viejito, para que andamos con cosas, ¿sí? Por ende, sabiduría igual, maestría dentro de todo. Está arriba de la montaña. Las montañas siempre, 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 siempre nos van a hablar de conexión con lo divino, conexión con lo espiritual, lo más alto, muy cerca del cielo, por ende más cerca de Dios. ¿Sí? Esta persona está arriba de la montaña, arriba de una montaña bien grande, por decirlo así, y además con una lamparita. Una lamparita que evidentemente no alumbra mucho, pero alumbra lo necesario para yo poder trabajar. ¿Qué nos está diciendo entonces el ermitaño? Que cuando ya comienzo a utilizar mucha fuerza de expresión, cuando realmente ya comienzo a trabajar, insisto, en mi interior, van a haber momentos en que yo voy a tener que usar esta lamparita, perdón, y voy a empezar a iluminar solamente lo que necesito iluminar para ir trabajando de a poquito. El ermitaño es otra carta pasiva. Es una carta que cuando sale nos dice no hagas absolutamente nada y descansa. Detente un rato porque el proceso que has estado llevando hasta ahora ha sido muy expansivo y ha sido de mucha, mucha felicidad y quizás ha sido de mucha fuerza de voluntad. Pero ahora toca el momento de parar otra vez y realmente comenzar a identificar o al menos limitar esta fuerza tan grande que tienes para que no te desbordes.
Esta carta representa a Virgo y Virgo también nos habla de eso desde la perspectiva, al menos que yo lo enseño espiritualmente hablando, porque insisto, Leo jugamos, es lo lúdico, es lo divertido. Yo me empiezo a identificar como niño, me empieza a gustar el color celeste, me empieza a gustar el color rosado, me empieza a gustar el negro, insisto, me empiezo a cortar el pelo, empiezo a escoger yo mismo los juguetes, ando con sirenitas, ¿eh? Yo tenía un juguete de una sirenita, por si acaso. ¿Cachai? Empiezo a realmente a tener cosas para mí porque me identifican. Pero con Virgo yo empiezo a decir, ok, esto que yo tenía ya no me gusta, por ende lo dejo atrás. Este juguete se lo doy a otra persona porque ya no lo quiero, ¿sí? Con Virgo empiezo a poner límites sanos. Y eso es lo que está sucediendo también con el ermitaño. Soy lo suficientemente sabio para saber que no tengo que utilizar siempre mi fuerza, sino que a veces tengo que parar y tengo que iluminar de a poco mi propio camino para poder saber hacia dónde ir y hacia dónde avanzar. No tengo que iluminar el camino de los demás. Virgo tiende a hacer eso, sino que tengo que iluminar mi camino de a poco para ir avanzando también en esta vida. ¿Sí? Es una toma de conciencia, como dosificar la energía, claro, una cosa así. ¿Qué es ese símbolo que tiene el ermitaño de Rider bajo de la derecha? Ese, según yo, no estoy seguro, pero este es como el símbolo del dibujante, porque está casi en todas las cartas, según yo. Eso es lo que te podría decir. ¿Puede sugerir que seamos más selectivos? No. O sea, que más allá de ser selectivos con el ermitaño es no hacer nada. De verdad es muy así, es muy, tómate tu tiempo, descansa. Me insisto, más allá de ser selectivo es como detente, ¿sí? Y trabaja hacia ti. Hazte una bolita, enciérrate en tu pieza, llora, ve Netflix. ¿Se entiende? Como realmente tómate un tiempo para ti, porque es el momento en que tú, como ermitaño, subas a la montaña, te conectes con Dios y simplemente, como se ve acá con su cabeza, la agaches y recibas todo lo que tienes que recibir de Dios. ¿Se entiende? Es muy espiritual esta carta. Y lo que es Virgo también, que casi nunca se habla. Virgo es el signo de la sanación. Es el signo que se enfoca en sí mismo primero para empezar a sanar desde adentro y de ahí comienza a ayudar a los demás. Pero Virgo no hace eso. Virgo se preocupa mucho por los demás, al igual que Libra y al igual que Leo. Se preocupa mucho por los demás y después se empieza a preocupar por uno. Virgo es el que más lo tiene marcado sobre todo. ¿Ya? Un tiempo exclusivo para nosotros. Exacto. Y eso es lo que nos dice el ermitaño. ¿Ya? Muy el eclipse de hoy, exacto. Muy, muy el eclipse. Muy bien, muy bien. Luego tenemos la rueda de la fortuna. Y aquí realmente se forma un quiebre ¿cómo se llama? Se forma un quiebre en el tarot, por decirlo así. Porque teníamos, ¿cierto? El proceso, en resumen, conocemos la idea, integramos el femenino, ¿cierto? Con la sacerdotisa y con la emperatriz, integramos el masculino con el ermitaño. De ahí, ¿cierto? Comenzamos a aprender, comenzamos a decidir, seguimos nuestro corazón, nos damos cuenta que tenemos fuerza interna, pero esa fuerza interna hay que limitarla o al menos no llevarla hacia afuera, sino que llevarla hacia adentro con el ermitaño. Y después nos damos cuenta de que, oye, ¿qué hago ahora? ¿Se entiende? Es como, ok, ya pasé por el proceso de autodefinición o autolimitación, por decirlo así, con el ermitaño, y ahora con la rueda de la fortuna, literalmente es ese momento en que uno queda como, ¿y ahora qué hago? La rueda de la fortuna es literalmente una rueda de la fortuna. Cada vez que sale esta carta nos está diciendo, todo puede pasar, todo. No sé si ustedes han jugado con una rueda de la fortuna en algún momento. Yo sé que hubo un programa en televisión de la rueda de la fortuna y es lo mismo. Muchas opciones en la cual uno tira la rueda y no sabía en cuál va a caer. Una opción puede ser, pero buenísima, como hay otras opciones que te pueden restar energía, o otras que te pueden destruir, o otras que realmente te van a llevar a la gloria. ¿Se entiende?
Cuando sale la carta de la rueda de la fortuna, y en nuestros procesos también, significa lo mismo. Ni siquiera el universo sabe lo que quiere para ti en este momento. Ni siquiera tú, obviamente. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo y el consejo que también da esta rueda, porque no todo es tan así como, uy, así como el tuntún, no todo es tan al azar, por decirlo así. Lo que nos está diciendo es que eventualmente, según tu propio nivel de conocimiento espiritual, es lo que va a suceder después. Es decir, si yo me quedo quizás mucho más conectado con el mundo espiritual, confiando en Dios, meditando y haciendo mi trabajo interno principalmente, claro, quizás no sé qué hacer, pero ya tengo esa conexión con Dios, por ende lo que sea va a ser bien recibido. Si eventualmente me quedo en la posición de no, es que yo no sé lo que va a pasar y que no confío en la abundancia, no confío en el universo y que lo más probable es que no te vaya muy bien. ¿Se entiende? Siempre el tarot, desde la perspectiva terapéutica que yo lo trabajo, va a ser, ojalá mantente lo más conectado con lo espiritual posible, porque así va a ser la única forma en que cuando llegue una señal desde el universo, estés lo suficientemente clever, estés lo suficientemente despierto y consciente para poder seguir esa, esa señal. ¿Sí? Y eso es lo que nos muestra también, insisto, esta carta. Por ahora el universo no sabe y tampoco tú sabes qué hacer. Pero ojalá mantente meditando, mantente igual en el proceso de autoconocimiento, a tu ritmo, ¿cierto? Porque ya pasamos por el ermitaño, ya pasamos por hacernos bolitas, ¿entiendes? Entonces ahora, dale tiempo al tiempo y cuando se detenga esta rueda de la fortuna, insisto, ojalá estés lo más conectado posible para saber qué hacer. Eso es la rueda de la fortuna, ¿ya? Siento que es medio Quirón. No. O sea, sí en sentimiento, pero no en explicación. Porque Quirón es la herida del alma, es algo que te duele siempre. O que molesta siempre. Y en este caso no, po. En este caso es por ahora no sé. Por ende tengo muchas opciones. Pero siendo siempre la mejor, entre más conectado me quede, insisto, cuando llegue lo que tenga que llegar, voy a saber qué hacer. En cambio, con Quirón, aunque uno sepa lo que va a llegar, lo que va a suceder, igual te va a doler. ¿Se entiende? Con esta no, porque esta puede ser felicidad, puede que no, pero está también la otra opción. ¿Ya? Karmática todo el rato. Sí, es muy karmática. Pero por eso es la explicación, po. Si yo me mantengo más conectado a lo espiritual, ese karma, entre comillas, porque la carta del karma es la que viene, esa karma, entre comillas, no va a ser tan duro. ¿Se entiende? Porque ya estoy conectado con lo espiritual. ¿Ya? Es como esperar y saber escoger. Exacto. Exacto. Entonces, ahora sí viene la carta del karma, que es la justicia, el arcano número 11 representando a Libra. Es evidente, pues Libra. Está aquí y está aquí. Entonces, como decía yo, soy Libra, podría hablar 3 horas de esta carta, pero no. Pero no. En los cursos de tarot quizá. Entonces, la carta de la justicia nos habla necesariamente de qué? De que todo lo que sucedió aquí o todo lo que eventualmente va a pasar que viene desde acá es karmático. Es justo para el universo y según tu proceso. Es decir, si tú te mantuviste acá en la rueda de la fortuna meditando y súper bien, lo más probable es que el proceso que tú vayas a seguir, ¿cierto? Sea karmático y sea, comillas, karmático positivo. Porque me mantuve, insisto, conectado a lo espiritual, porque me di cuenta de los mensajes que recibí en meditación, o no sé, me di cuenta de los mensajes que recibí en tarot, etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente seguí mi corazón, que es lo que hemos estado hablando desde la carta de la sacerdotisa. ¿Se entiende? Si sigo mi corazón, todo lo que va a suceder va a ser karmático justo. Pero también, insisto, el universo a veces tira, o no es que tira, sino que nosotros recibimos ese karma negativo.
Y lo mismo que sucede cuando el karma es positivo. Si esta carta sale independiente, si es que tu karma es positivo o negativo, lo que está sucediendo es completamente justo y que no hay vuelta para atrás. Es decir, oye, no es que terminé con el tóxico, me siento súper mal y que no sé qué, y que la cuestión y quiero un consejo, la justicia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estás viviendo hasta ahora es completamente justo por las decisiones que tú mismo tomaste. ¿Sí? Y al otro lado, hoy sabéis que me fue súper bien en la empresa o en el proyecto y me está bacán y quiero saber, no sé, un consejo. La justicia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está sucediendo positivo o cómo te estás sintiendo ahora es completamente justo. Por ende, disfrútalo. Y si en el caso contrario, como les decía, hazte cargo, porque es completamente justo. Y viene también, como les decía, de las decisiones que hemos tomado. El karma es la ley de causa y efecto. Si yo hago cosas para el mal, voy a recibir el mal de manera justa. Si yo hago cosas para el bien, voy a recibir el bien de manera justa y equilibrada según las leyes del universo. Eso es. También habla un poquitito de la armonía, ¿cierto? Y de que siempre tengo que estar pendiente, como les decía, de este mismo karma que voy generando y de las acciones que voy realizando. ¿Sí? Eso es principalmente la carta de la justicia. Causa y efecto. Exacto. Esta carta en verdad es súper simple cuando sale, porque de verdad es un charchazo. Es una bofetada astral, un charchazo astral. Como el podcast que hago también, por si acaso, pasando el dato. ¿Ya? Hoy día vamos a estrenar un capítulo nuevo por si acaso, en un ratito más, lo voy a subir. Entonces es eso, es realmente recibir ese, oye, esto está sucediendo de manera justa porque así hiciste las cosas nomás. ¿Sí? Libra, justicia. Luego tenemos la carta del colgado. Y con la carta del colgado es cuando realmente se nos viene el mundo o vemos el mundo patas para arriba. Porque claro, ya vivimos, ¿cierto? La experiencia del karma, independiente si es positiva o negativa. ¿Ya? Perdón, Pati, te voy a silenciar que se te abrió el micrófono. Entonces, vivimos, ¿cierto? La experiencia del karma, perdón, siendo negativo o positivo. ¿Sí? Pero con el colgado nos decimos a nosotros mismos, oye, esto que acabo de vivir, creo que tengo que verlo, o que desde ahora que acabo de vivir todo este karma, creo que ahora es momento de evolucionar. ¿Sí? Tengo que yo colgarme, yo, para realmente darme cuenta de que el mundo está patas para arriba. ¿Qué es lo que realmente nos pasa cuando entramos o cuando nos metemos mucho más profundo el camino espiritual? Po? ¿Sí o no? Yo creo que a muchos nos ha pasado. Y que muchos también decimos, pucha, me quiero quizás meter al mundo espiritual para que esto me dé fuerzas y salir del sistema, o realmente verme con otros ojos o en otros prismas, desde otras dimensiones literalmente. El colgado nos está diciendo, este es el momento en que tú tienes que hacer un cambio en tu vida, volcarte y empezar a ver, insisto, desde otros prismas, desde otros vértices, porque es necesaria tu evolución. Esta carta representa un poquitito a Neptuno, Piscis, y desde esa perspectiva astrológica nos dice, oye, conéctate con la trascendencia, conéctate con otros planos de conciencia para que necesariamente te des cuenta de que la sociedad, de que el contexto en el que estás viviendo no es para ti, porque tú ya estás evolucionando, tú ya tienes, insisto, una conciencia necesaria para volcarte. ¿Sí? Y para literalmente expandirte a más. Este es un colgado, pero que está iluminado. Y está iluminado por la misma acción que hizo. ¿Sí? Más allá de ser un mártir, que tiene que ver también con Piscis. ¿Sí? Más allá de ser un mártir, más allá de la víctima, entre comillas, que hoy yo mismo me colgué, ¿se entiende?
es esa sensación en que yo creo que muchos que estamos en el camino espiritual lo hemos vivido, po, de decir, oye, ¿sabéis qué? Esto no está bien. Tenemos que cambiar o tenemos que hacer las cosas distinto. ¿Se entiende? Esa expresión es el colgado. Es antes de la revolución. ¿Se entiende? Porque la revolución es cuando ya muchos sabemos que hay que hacer un cambio y que todos lo hacemos. ¿Se entiende? En cambio, el colgado es cuando uno único se da cuenta de eso. ¿Sí? Y también es una carta un poco más pasiva que nos dice esta evolución o esta trascendencia que estás viviendo por colgarte, tienes que hacerla también a tu ritmo, ¿cierto? Tienes que ir lentito por las piedras porque es un proceso también. Po. Que yo creo que, insisto, a muchos nos pasó cuando empezamos quizás a meditar mucho más o cuando nos metimos, veo a muchos de acá de terapeuta del alma de Piedra Luna, entonces claro, cuando uno se empieza a meter, insisto, a un lenguaje espiritual y a ver la vida desde esta perspectiva de colgarse y darse vuelta entero, insisto, te abres a otras conciencias y eso es el colgado también, abrirme a nuevas expectativas o a nuevas experiencias simplemente porque yo también cambio mi enfoque. ¿Sí? Eso es el colgado. Esos bastos de Marsella representarían esa energía de decir, ok, me cuelgo y veo otros puntos de vista. Sí, o sea, en verdad los bastos, desde, al menos donde yo lo estudié, que estos de acá, representan el árbol de la vida. Entonces está diciendo de que yo me cuelgo desde el árbol de la vida y soy el centro del árbol de la vida, por ende tengo que mantenerme lo más sereno posible, ¿cierto? Pero sabiendo de que estoy al revés. Po. ¿Cachai? Sabiendo de que, insisto, ver las cosas desde otras perspectivas me ayudan también a ser una persona más equilibrada. ¿Cachai? Sí, tiene mucho. Ahora le estoy pasando una pasada, literalmente una pincelada de todo lo que significa el tarot. ¿Ya? Ahora, tenemos el arcano número 13, el más temido de todos, ¿ah? La carta de la muerte. ¿Por qué? Ya eventualmente nos colgamos, ¿cierto? Y nos dijimos, oye, ¿sabéis que sí? Pues hay que cambiar o esto está patas para arriba, qué sé yo. Y ahora con la muerte, ¿qué hacemos? Aceptarla, po. Y decir, pucha, sí. Ahora que realmente me di cuenta de que todo está patas para arriba, por decirlo así, o de que hay cosas que tengo que cambiar y que realmente tengo que dejar de mí, ahora realmente lo hago. Po. Y paso por el proceso de transformación o de transmutación personal. Po. ¿Sí? No sé si se habían dado cuenta, pero al principio, hasta más o menos la fuerza, era todo súper concreto. Era como, no, si conozco mi interior, energía masculina, energía femenina, pero ahora ya no. Po. Ahora ya estamos hablando, ¿cierto?, de otros procesos mucho más profundos. Y en este sentido, insisto, ya volcamos, ya vimos otras aristas de nuestros problemas, nuestros asuntos, y ahora nos decimos, ¿sabéis qué? Esto que yo soy, tengo que dejarlo atrás y tengo que dejarlo morir. La carta de la muerte no necesariamente significa muerte física, quizá desde la perspectiva predictiva y como desde otros lenguajes que yo al menos no trabajo y no conozco y no he estudiado, por ende no se lo puedo decir. Em, Quizás sí desde esos lados, pero al menos desde la perspectiva espiritual, que trabajo yo mucho, significa eso, de que tengo que morir, po. De que hay ciertas situaciones o ciertas experiencias que yo tengo que sacarlas de mi ser. Y para eso tengo que también entrar a esa oscuridad personal. Esta carta es Escorpión, dentro de los signos zodiacales. Y claro, vemos al caballo de la muerte, ¿cierto? Vemos a un papa, vemos aquí más o menos como una princesa, que puede ser también ¿cómo se llama? La emperatriz, vemos aquí al rey muerto, vemos aquí un niñito, una niñita, ¿cierto? Y que nos dice principalmente de que nadie se escapa de la muerte, po. Que todos tenemos que morir en algún momento físicamente, pero que también todos tenemos que morir metafóricamente, ¿cierto? Por dentro, para también darle paso a la vida. Tenemos que cambiar, tenemos que desestructurarnos para que esas construcciones, por decirlo así, para que esos cimientos realmente se caigan y que puedan ser construidos de manera nueva y positiva.
Si yo siempre me mantengo en lo conocido, la vida va a llegar hasta un punto en que se estanca. O mis procesos van a llegar hasta un cierto punto en que se estancan. Si yo no dejo que eso muera, ¿cuándo me voy a renovar si siempre soy el mismo? ¿Se entiende? Y eso es lo que nos dice también la muerte. ¿Cómo pretendes ser una persona nueva si nunca haces cosas distintas? ¿Cómo pretendes realmente cambiar tu forma de vida si no estás dispuesta a matar o a dejar morir esa antigua forma de vida, po? ¿Qué es lo que pasa en general como en el mundo? Todos quieren un cambio, pero nadie hace nada por ello, po. ¿Se entiende? Todos prefieren quedarse ahí en lo estructurado, en lo que ya conocemos, en vez de realmente, ¿cierto? Ir en pro al cambio, po. Y esto nos dice la muerte, po, que nadie se salva de la muerte, que todos vamos a morir y que todos vamos a cambiar, ya sea algo escogido, algo que uno abraza, o ya sea porque llega la muerte y te lleva en ese sentido, ¿ya? Como sería un poquito un retorno de Saturno, un retorno de Urano, para los que conocen un poco más de astrología, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy más abierto, insisto, a esos cambios y me voy dando cuenta de ellos y me voy adaptando, esta muerte prácticamente uno no la siente. Pero si yo siempre me resisto al cambio, claro, cuando ese cambio llega, no voy a poder decirle que no y voy a tener que adaptarme, me guste o no. ¿Sí? Eso es la muerte. Sin desconectarse desde las raíces, manteniendo el centro. Sí, po, siempre. Aguante, Escorpión. Aquí integramos esa sombra y luz, claro. Más que nada es integrar la sombra. Para después, como se ve acá, ver en el horizonte la luz. ¿Cachai? Pero primero integramos la sombra, que es, oye, este cambio que tengo que hacer y ya lo estoy viendo y se viene encima. Entonces, ¿para qué resistirme? A eso es lo que voy. Sino que me abro al cambio y que sea lo que tenga que hacer y me adapto nomás. De hecho, aprovechando, estamos en la era de Acuario. Y yo no lo sabía, pero Plutón en Acuario, que va a ser como la verdadera entrada a la era de Acuario, va a durar 30 años. O sea que van a ser 30 años de revoluciones, de cambios, de adaptabilidad. Por ende, chiquillas, chiquillos, todos los que estamos acá, adáptense a los cambios. Es lo único que les voy a decir. Adáptense a todos los cambios y comiencen a abrazarlos desde ahora. Desde ahora ya. Porque, insisto, van a ser de aquí y que todavía no empieza porque empieza como en 2024 Plutón en Acuario. Desde el 2024, 30, 40, 50 hasta el 2054. Vamos a tener puras revoluciones, puros cambios, pura adaptación. Eso. Así que abrazar la muerte también en ese sentido, no física, necesariamente. ¿Ya? Luego, obviamente, después de haber pasado ese proceso de muerte quizás más denso, ¿qué hora es? Vamos bien. Pasando ese proceso de muerte más denso, llegamos a la templanza, es decir, al equilibrio mismo. Porque claro, este también representa el arquetipo zodiacal de Sagitario. ¿Y qué es lo que pasa? Escorpión es muerte, ¿cierto? Escorpión es profundidad. Sí, de hecho lo conversamos harto, es cierto, con aquí con la alcaldesa, en las clases de astrología, po. Conversamos, ¿cierto?, de que Escorpión es esa muerte, eso que yo tengo que vivir que duele, pero después viene Sagitario, porque Sagitario es la alegría, lo lúdico, lo equilibrado después de la muerte. Si se dan cuenta, acá hay un horizonte, ¿cierto?, donde se ve la luz. Acá también, po. Y acá estamos mucho más cerca, ¿se entiende? Es decir, como comentaban antes, en esta carta yo ya aquí empiezo a recibir y a abrazar esa nueva transmutación o esa nueva transformación que hice en la carta anterior. ¿Sí? Con la templanza me doy cuenta de que, obvio, ahora sí recibo todo porque ya pasé por esa etapa más oscura, esa etapa más angustiosa. ¿Sí? Ahora realmente lo recibo y soy más feliz. ¿Sí? Y puedo también equilibrarme. Tengo un pie en el agua, es decir, tengo un pie en la vulnerabilidad, tengo un pie en las emociones y un pie en la tierra, que es lo concreto.
Por ende puedo, porque ya conozco esa profundidad emocional, puedo llevarla hacia lo más concreto y decir, oye, esto ya murió en mí. Por ende, ahora que veo esa luz o que ya, insisto, transmuté esa oscuridad, ahora realmente la puedo utilizar. ¿Se entiende? Y puedo fluir desde ahí, desde ser una persona templada, de ser una persona equilibrada y de claramente pasarlo bien, ¿sí? De disfrutar. De hecho, la templanza, siempre cuando aparece, es muy positiva. ¿Sí? Y de hecho se nota, y su nombre también lo dice, templanza, climas templados, climas equilibrados dentro de todo. ¿Sí? O así al menos yo la, la tengo ahí. Dani U. Salir de la zona de confort, sí, po. En la carta anterior hablábamos, ¿cierto? Un poquito de eso, de salir de la zona de confort, y como les decía, van a ser 30 años de que salimos de la zona de confort. Así que cada año yo creo prácticamente quizás van a ir pasando cositas que nos van a decir, oye, ya, po, trabaja esto, adáptate allá, muévete allá, ¿ya? Y claro, la templanza también es una carta muy simple que, como les decía, nos ayuda a equilibrarnos, nos conecta también con la iluminación, nos conecta con la sabiduría, pero también desde, insisto, lo lúdico y desde el equilibrio completo de ya haber transmutado, por ende ahora simplemente me expreso, ¿ya? Y me expreso, insisto, ya sabiendo cuál es mi luz y cuál es mi sombra, de una manera mucho más concreta que antes. La templanza es como la calma después de la tormenta, exacto, muy bien, ese es como un buen concepto de esta carta, po, ¿ya? Y eso es. Pero ¿qué pasa después? Cuando eventualmente nos dejamos llevar mucho tiempo por ese, no, si todo está bien, si ya conozco mi oscuridad y no sé qué, ¿cierto? Como que no, yo em, ya soy feliz, nada malo va a pasar, nos empezamos a ir hacia la irresponsabilidad. Porque no sé si se los comenté, pero esta carta tiene que ver con Sagitario. Y Sagitario, claro, es súper lúdico, súper buena onda. A mí me caen bien todos los Sagitarios. Pero lo malo que tienen es eso, porque eventualmente, como todo es buena suerte, va a llegar algún momento en que esa buena suerte se va a empezar a acabar. Y ahí es donde entra Capricornio o entra la carta, ¿cierto?, de el diablo. ¿Qué nos dice la carta del diablo? De que, claro, vengo desde esa calma después de la tormenta, pero que también en algunos momentos me dejo llevar mucho por los placeres físicos. ¿Por qué? Porque, insisto, en Escorpión ya conocí lo oscuro, ya conocí lo tenebroso. Luego con la templanza vivo, po, ¿cierto? Con la templanza disfruto y disfruto tanto que se me pasa la mano a veces. ¿Por qué? Porque, insisto, me desconecto del mundo espiritual y simplemente me quedo aquí en la tierra diciendo, no, si esto es divertido, esto es bacán y tomemos más, fumemos más, y ahí me quedo, como en ese círculo vicioso de simplemente darle placer al cuerpo sin necesariamente trabajar o conectarse con el lado espiritual. Entonces ahí aparece el diablo, que son las tentaciones, que es lo prohibido, ¿cierto? Que es pensar más desde la cabeza en lo sexual, ¿sí? Porque claramente lo sexual también es divino, si es que lo trabajamos desde esa forma, ¿sí? Pero en esta forma y en esta representación ya no es divino, ya es avaricia, como dicen por ahí en algunos memes, ¿sí? Ya aquí ya es distorsión. Esto ya no es de Dios. ¿Ah? Una cosa así representa de hecho el diablo, ¿sí? Ahora, el diablo igual dentro de las filosofías espirituales, el diablo siempre trabaja hacia la luz, mostrándome cuál es la real sombra, ¿sí? Por eso uno también se conecta a veces con ciertos demonios. Por eso a veces soñamos pesadilla y vemos demonios que nos atacan. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando con lo más terrenal y tenemos también ahí un problema que solucionar. Por eso me llegan pesadillas tan vividas también, ¿sí? Porque me estoy, insisto, conectando con ese lado más oscuro, pero que también es espiritual, porque si yo conozco ese lado, voy a también saber cómo trabajarlo y cómo darle luz a eso, ¿ya? Y a eso es lo que voy con esta carta del diablo. Cuando aparece, te está diciendo, sí, te estás tentando, más allá de que el diablo te esté tentando y el lado oscuro te esté tentando, te estás tentando por lo carnal, te estás tentando demasiado por el placer
físico de tu cuerpo o por el placer material, pero no te estás dejando llevar por ese lado más espiritual. ¿Se entiende? Y acá la idea o el consejo que se da es: deja de ser tan terrenal, deja de ser tan capricornio, deja de cuestionar tanto las cosas. Si viste un sueño, tuviste una meditación y después te encuentras con esa persona que estuviste soñando, obviamente es una señal, po. Mi pareja me contaba una historia así ayer, que leyó la carta astral a una chica y la chica, mucho poder espiritual, mucho potencial, había soñado con alguien que no conocía y esa persona luego se le aparece enfrente en un centro comercial y era justo amigo de la amiga con la que estaba, una cosa así, conocida de la amiga con la que estaba, y ella: no, es que no la puedo ver porque no, que no sé qué, que la cuestión. ¿Se entiende? Eso es dejarse llevar por esto. Lo que eventualmente habría que hacer es: oye, soñé contigo, ¿quién eres? ¿Por qué te apareciste en mi sueño? ¿Se entiende? Yo sé que es un poco raro, que no todos lo hacemos, pero uno cuando ya se mete en esto, esas son las señales que realmente te está dando el universo. Si yo comienzo a soñar, por ejemplo, con Buda y de repente me regalan un Buda, hay una conexión ahí, po. Tengo que seguir indagando, ¿se entiende? Pero cuando sale esta carta es porque necesariamente esas señales no las estoy tomando en cuenta. Me estoy dejando llevar por: no, si esto es una coincidencia, no, si esto no existe, no, si pa' qué, po. Y no, po. Acá, insisto, la carta del diablo también te está diciendo: eres demasiado materialista, eres demasiado terrenal, te está importando mucho el contexto más concreto de la vida y no te estás dejando llevar por lo etéreo. No te estás dejando llevar por la magia que existe en este mundo. Esto. Un poco de procrastinación, no sé en cuál, pero si es el diablo puede ser. Ya puede ser, pero no es un poco, ya aquí es mucho. Al dejarse llevar por lo terrenal podríamos perder una parte de nosotros que tendremos que volver a conectar después, claro, po. Generalmente, como bien decía la compañera, necesariamente cuando sale esta carta es porque quizás también estoy bloqueando ciertas cosas. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Pues no, en verdad no le quiero hacer caso a eso. Y claro, te está diciendo: por favor, hazle caso. ¿Cachai? Dios te se está conectando contigo y tú no quieres escuchar porque estás más en este lado. No en el lado oscuro, sino que en el lado del diablo, en el lado de la tentación, en el lado de lo material. ¿Sí? Eso. El diablo se echa en los laureles, tipo. Ah, sí, entonces sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí entendí. Entonces, ¿qué pasa después, po? Si eventualmente yo me sigo conectando con ese lado más material y con ese lado que yo no, pues sí, obvio que lo que estoy haciendo es lo que quiero, es lo que necesito hacer porque lo material me lo dice, llegamos a la torre, po. Arcano 16. Mi arcano personal, de hecho. ¿Y qué nos dice la torre? La torre es esta torre que representa la Torre de Babel. No sé si conocen la fábula, pero la Torre de Babel, ¿cierto? Era una torre que le pidieron, creo que al rey David, no recuerdo, creo que era el rey David, que la construyera porque cuando construyera esa torre lo más alto posible iba a llegar a Dios. Y él se lo tomó súper literal, po, y empezó a construir una torre lo más alto posible para poder llegar a Dios, po. Y Dios en su momento le dijo: pero si no me refería a que tú construyeras una torre física, da, es que construyas una torre de cimientos interiores para poder llegar a mí, no una torre material. ¿Ya? Y eso es lo mismo que representa esta carta. Nosotros muchas veces en nuestra vida estamos pero muy conscientes de lo que de lo que estamos haciendo es completamente bueno para nosotros y comenzamos a construir una torre, literal. Hacemos quizás un objetivo de vida, que voy a ser exitoso, que voy a ser el jefe, gerente y no sé qué, y que la cuestión y voy a tener muchos logros materiales, pero después sale esta torre, po. ¿Y sabéis qué te dice? No, por ahí no era el camino. Entonces, ¿qué es lo que hay con esta carta? Destrucción de la torre completamente, po.
todos los ideales, toda esa fantasía o todo lo que yo construí en el mundo terrenal, material, se destruye, po. ¿Por qué? Porque por ahí no era el camino y tú fuiste lo suficientemente necio, necia, para quedarte en este estado de la tentación y creer que la torre que estabas construyendo era lo suficientemente buena y que por ahí era el camino. Pero no era, po. ¿Se entiende? Entonces ahora llega este rayo destructor y te destruye los ideales, te destruye la torre, te destruye todo lo que habías construido. ¿Para qué? Para darte cuenta y para que ojalá realmente te llegue ese charchazo, esa bofetada astral, que te diga, oye, tienes que conectarte con el lado espiritual. Y tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo desde aquí, no desde la tentación que recibiste acá, sino que es desde aquí. Y cuando realmente te conectes con tu real propósito, ahí sí vas a construir una torre que, insisto, no es una torre de Babel construida con algo sólido, sino que es algo desde aquí, desde el corazón, algo espiritual, algo emocional. ¿Sí? Ahora, también hay dos situaciones. O la torre realmente nos va a golpear así como ¡ta! Literalmente como con un mazo, por decirlo así, en nuestra cabeza. O somos lo suficientemente espirituales y nos abrimos al proceso y decimos, ok, esto se está cayendo, o, o esto se va a destruir, por ende, me adapto. Que insisto, Plutón en Acuario también tiene mucho que ver con esto, con esta misma carta. ¿Sí? De hecho, cuando aparece también esta carta en las lecturas, nos está diciendo, mira, adáptate a los cambios, porque la verdad es que esto que tú estás diciendo, más allá de que se vaya a destruir, que es una opción, ¿cierto? Es que va a cambiar entero. Por ahí no es el camino, prácticamente es el concepto de esta carta. Por ahí no es. ¿Sí? Entonces hay que adaptarnos, hay que cambiar, hay que salir de esa torre lo más pronto posible para realmente hacer otra torre, que eso es lo lindo, ver cómo realmente me reconstruyo ahora, ¿sí? Después de este bache o de este golpe que recibí. Generalmente la torre no se siente muy lindo. Cuando sale es como, ah, hay que cambiar, algo hay que hacer, ¿sí? Después de la torre, que ya me quedan pocos minutos, después de la torre llegamos a la estrella. Y con la estrella nos vamos o vamos un poquito asimilando de que, pucha, se me cayó la torre, po, ¿cierto? Y quedo en ese proceso en que estoy destruida, ¿cierto? O que no, por Dios, yo me quería casar con el tóxico y me doy cuenta que no era, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Ahora sí, otra vez tenemos como esta luz, eh, este sol después de la tormenta, perdón. ¿Ya? Pero ¿qué nos está diciendo la estrella? De que acá necesariamente nosotros tenemos que conectarnos con la esperanza y tenemos que conectarnos necesariamente con nuestro corazón otra vez para decirnos, pucha, sí, po, realmente la cagué, realmente no era por ese lado. De verdad, todo ese consejo que me dieron o de verdad tengo que empezar a mirar con la estrella de que sí, po, esa torre que estaba construyendo no era para mí, po. Pero ¿qué es para mí? ¿Se entiende? ¿Qué realmente soy yo? ¿Qué realmente yo quiero empezar a construir? Y ahí uno empieza otra vez a hacer este camino de introspección para darse cuenta de cuáles son tus reales condiciones, cuáles son tus reales ideas y qué es lo que tú vienes a proyectar al mundo. Esta carta tiene que ver con Acuario. Acuario es el signo de la revolución, es el signo de la libertad, es el signo de la humanidad. ¿Qué nos está diciendo? Que yo, como Acuario, yo tengo nodo norte en Acuario, misión de vida en Acuario. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo, como persona acuariana o como persona que realmente tiene que conectarse con la humanidad, ¿qué es lo que yo puedo darle a la humanidad de manera incondicional? Porque eso es lo que está haciendo también esta persona. Está entregando agua a la tierra y está entregando agua a la misma agua. ¿Por qué? Porque tiene energía tanto para, más que coordinar, tiene energía tanto para entregar a personas que
sigan, por decirlo así, con su camino, con su visión de vida, como a otras personas que no necesariamente sigan con su misión de vida, sino que es una persona que simplemente entrega, es una persona que solamente da, ¿se entiende? Porque sabe que lo que tiene que hacer en su vida es dar una cierta parte de su energía, un proyectos o X, pero insisto, ya conoce su interior y comienza a proyectar ese interior a todo el que lo necesite, sin ya cuestionarse cuál es la torre o cuál no era la torre, porque insisto, es tan certero o tan certera esa persona con su energía que simplemente lo expresa hacia el mundo y le da la esperanza al mundo para que otros puedan hacer lo mismo que él o lo mismo que esta persona, ¿sí? Es decir, me conozco a mí mismo y lo expreso a todos los demás, para así darle el pie a otros que se expresen igual que yo, ¿sí? Porque ya obviamente pasé por la destrucción de lo que era mi vida. Entonces, como ya se me destruyó todo, ahora digo con vulnerabilidad, esto es lo que yo soy y esto es lo que te entrego. Bonito. Luego pasamos a la luna. Ya vamos terminando ya. Con la luna nos vamos dando cuenta de que yo empecé a entregar, ¿cierto?, al mundo, pero también empecé, más que a entregar, a hacerme aún más consciente, por última vez, al menos en el proceso, de que tengo oscuridades súper fuertes conmigo, po. Esto es cuando ya, ¿cierto?, estamos avanzando quizás en un proceso espiritual y nos damos cuenta de que, claro, primero quizás era sanar mi niña interior, pero después ya no es sanar mi niña interior, sino que es sanar ya un evento exclusivo que sucedió en esa infancia y que yo sé que es una raíz emocional que quizás me va a costar mucho sanar. Esta quizás la podemos comparar un poquito con Quirón, ¿ya? Esta sí, porque ¿qué nos está mostrando la carta? Tenemos de nuevo estos dos pilares que vimos en la carta de la muerte y aquí ya los tenemos enfrente, ¿se entiende? Los pilares siempre van a representar que detrás de ese pilar yo llego a un mundo nuevo, ¿sí? Por ende, estoy a pasos, literalmente, de cruzar ese umbral para llegar a ese nuevo mundo, esa nueva expresión de mi ser. Pero ¿qué es lo que sucede? Primero tengo que enfrentarme al origen emocional de todo lo que me ha ocurrido. La luna es la carta más misteriosa del tarot porque solamente el consultante va a saber de qué estamos hablando. Cuando aparece la luna es porque tenemos que enfrentar esos miedos más importantes que hemos tenido en toda nuestra vida. O que la situación que se está expresando en consulta o el proceso que estamos viviendo realmente nos va a gatillar esas zonas más oscuras de nuestro corazón. La luna ilumina, ¿cierto? Sobre todo cuando hay luna llena, pero ilumina no igual que el sol, ¿cierto? No nos entrega calor, solamente nos entrega una luz lo suficientemente potente como para poder caminar paso a paso, lentito, ¿cierto? No sé si ustedes han estado en el bosque o en la selva cuando hay luna llena, no se ve nada. Por muy clara que sea, aún así los colores son medios difusos, ¿cierto? Como que nos podemos confundir. Igual se ve lo suficientemente oscuro, ¿se entiende? Y lo mismo está pasando con esta persona cuando tenemos la carta de la luna. Podemos ver ciertas cosas, pero nos podemos confundir, ¿se entiende? Podemos creer que lo que estoy viendo puede ser una persona o puede ser un árbol, ¿se entiende? Es como lo que pasa cuando estamos durmiendo y vemos a veces como figuras en nuestra silla de la ropa, ¿se entiende? Como que hay tanta ropa que uno dice, ¡oye, un fantasma! No, no, verdad, es mi ropa. Ya, eso es lo que pasa con la carta de la luna. ¿Se entiende? Como que hay un cierto proceso que yo sé que me da miedo, o que hay un cierto proceso que me confunde, pero que eventualmente también está llegando a la raíz de lo que yo soy, a la raíz de mi miedo, a la raíz de lo que tengo que solucionar, porque, insisto, estoy a puertas de entrar a esa nueva versión de mí. ¿Sí? Eso es la luna, conectarme con lo más inconsciente mío o de cada uno. Sanar para ver ese nuevo yo, sí, sí.
Pero claro, es una sanación que también viene desde esa oscuridad, po. Muy similar a la carta de la muerte en ese sentido. ¿Ya? Viene desde un proceso no muy bonito. O sea, no es que no sea bonito, todo proceso en sí, aunque sea doloroso, es bonito, pero de por sí viene como desde, insisto, más angustioso quizás, más que me confunde. Pero sobre todo, como se ve acá con aquí sí se nota, con el perro y el lobo, ambos son caninos, ¿sí? Ambos son cánidos, perdón. Ambos son cánidos. Entonces, en ese sentido, los dos genéticamente vienen de la misma raíz, del mismo animal en el pasado. ¿Se entiende? Entonces, este es el mismo sentimiento. Cuando sale esta carta, vamos a estar trabajando con esa raíz emocional, que se puede estar expresando como un lobo o como un perro, tu miedo, pero eventualmente es algo más profundo lo que se está trabajando. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos. Y después, ahora sí, después de la luna viene el sol. ¿Y qué nos dice? Que ya pasé, insisto, por ese proceso más oscuro, más de miedo, más esa raíz emocional que me tenía pero destruida. Ahora ya llego al sol, por ende, ahora soy feliz. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí soy feliz. Ahora ya realmente supe cuál era ese proceso. Ahora realmente sané ese evento de mi niña interior, como el ejemplo que estaba dando anteriormente. Y ahora simplemente disfruto. El sol es la carta más positiva del tarot. Entonces, cuando aparece, realmente nos está diciendo, ¿cómo se llama este libro? Brilla, weona, brilla. Realmente nos está diciendo esto. ¿Sí? O por favor, amiga, ¿sabéis que sácalo todo hacia afuera? Sácate la ropa, súbete a un pony y anda y cabalga por el mundo. ¿Se entiende? Pásalo bien, disfruta, hay sanación, hay luz, hay compañía, hay buena onda, hay de todo. Todo está muy luminoso y muy propicio para que sea lo que tenga que ser, más allá de que sea positivo o no. Ahora, como les decía, esta carta siempre cuando aparece nos va a hablar de que el proceso es lo suficientemente positivo como para andar desnudos arriba de un pony. ¿Se entiende? Entonces, por ese lado, muy positivo y muy amoroso, ¿sí? Muy cálido. Es lo que realmente es el sol, po. Ahora, no el sol de verano con 40 grados en Santiago, pero sí quizá un sol de primavera, ¿cierto? Unos 25 grados, con una brisa fresquita, ¿se entiende? Rico. Eso es el sol. Todo luminoso. Ahora sí, soy feliz, porque ya descubrí lo que pasaba en la luna, por ende ahora me expreso. Y ahora ya me da lo mismo lo que digan los demás. ¿Se entiende? Ahora ya conozco mi propia oscuridad desde esa raíz emocional. Por ende, brillo nomás, po. ¿Se entiende? Eso es el sol. Cortito, muy simple. Pero, luego del sol, como yo ya sé quién soy, ahora realmente toca el juicio. Ahora toca realmente decir, esto es lo que yo soy, por ende me expreso de esa manera y tengo que, perdón, y si tengo que morir en el intento para realmente ser esa nueva persona y con esa nueva personalidad y con esa forma nueva de ver la vida, lo voy a hacer. El juicio te habla de un renacimiento. Cada vez que sale, y de hecho se ve en la ilustración, pues el arcángel tocando la trompeta, resucitando a ciertas personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que está sucediendo es que, claro, insisto, ya me conozco ahora en completo, en completitud. Toda mi personalidad, toda mi oscuridad ya la conozco. Por ende, yo sé que tengo que cambiar, po. O mi exterior mismo se va a dar cuenta de que yo voy a cambiar. Porque uno quizás no lo dice conscientemente así como, uy, sí voy a cambiar hoy día. No, es como que pasa nomás, po. ¿Se entiende? E insisto, el camino espiritual es mucho esta carta. Porque nos vamos a ir conociendo cada vez más y cada vez más profundo que en algún momento, con el tiempo, quizás personas que no nos ven mucho nos van a decir, oye, que estáis cambiada, yo te conocía, pero uff, de otro lado, y ahora, oye, estáis, pero iluminada, ¿cierto? Eso es la carta del juicio. Cuando ya realmente decimos o nos damos cuenta más que nada de que quizás el evento en el que estamos consultando o el proceso en el que estamos
realmente me está revolucionando y me está haciendo ser la persona que yo necesito ser en esta vida. Porque necesariamente, como les decía, todos nosotros vivimos en una sociedad en que nos dicen tú tienes que ir a X, a hacer Y y bla, 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 y objetivos que ni siquiera son de nosotros. Pero cuando nos metemos al mundo espiritual pasa esto. Nos damos cuenta de que, oye, ¿sabéis que pucha, me gusta mucho la veterinaria? Pero en verdad mi camino es el espiritual, po. Y es ser profe de esto y quizás llegar a mucho más. O quizás no, o quizás solamente llegar a ser profe, pero aún así es un cambio, es un juicio que yo ahora, personalmente, lo integro y ahora yo sí sé que esta es mi nueva vida. Eso es el juicio, ¿sí? Es realmente procesar y darme cuenta de que el evento que estoy viviendo me va a cambiar completamente y que voy a ser una nueva persona con todo este proceso que hoy yo estoy viviendo. ¿Sí? Y luego partimos todos de nuevo, pero más sabios. Eso. Exacto, po. Exacto, porque después viene el mundo, po. Porque ¿qué es lo que sucede? Ya me di cuenta que soy esta nueva persona, o al menos ya pasé ese proceso en el que soy una nueva persona, por ende ahora disfruto del mundo, po. Ahora realmente con este nuevo ser que yo soy, ya completé el ciclo, po. ¿Se entiende? Ya tengo dos varitas. Y se acuerdan que partimos con el mago, lo voy a poner igual por si acaso. Partimos con el mago con una sola varita, po, ¿cierto? Y que con una varita yo tomaba todo lo espiritual y lo llevo hacia la tierra. Pero ahora tengo dos varitas, po. Por ende, ahora tengo mucha más conexión espiritual y de hecho, ya no estoy en la tierra, estoy arriba. ¿Por qué? Porque ya pasé todo el proceso, ya mi conciencia evolucionó, por ende, ya estoy en la cima del mundo. Ya, insisto, se completó el ciclo, pero se completó desde lo hermoso, se completó desde la sabiduría, se completó desde realmente haber pasado todo lo emocional y espiritual de, bueno, del tarot completo, po. ¿Se entiende? Entonces ahora, oso, entonces ahora realmente adquiero todo, insisto, adquiero toda esa filosofía espiritual. Ahora realmente absorbo todo ese poder y lo mantengo conmigo. El mundo generalmente cuando aparece nos está diciendo tú ya estás arriba, como en un estado de conciencia más elevado, o que el proceso que estás llevando ya llegaste a donde tenías que llegar. ¿Sí? Por ende, mantente ahí, pásalo bien, disfruta de la vida, porque el ciclo se cerró y se cerró bien cerrado. ¿Sí? Y con bien cerrado me refiero a que fue positivo para ambas partes o para todas las partes involucradas. ¿Ya? O más que ser positivo es que ya no hay vuelta que darle, esa es la cuestión. ¿Ya? A eso es lo que vamos. Si por ejemplo sale esta carta preguntando en relaciones, necesariamente es porque, ok, no hay vuelta que darle, el ciclo se cerró. Y se cerró para bien. Más allá, insisto, de que sea positivo para las partes, se cerró para bien. ¿Sí? Y lo mismo para nosotros en nuestros procesos. El ciclo se cerró para bien. Y ya no hay vuelta que darle en ese asunto. Y aprovechemos la energía y hagamos otras cosas. Porque de aquí, ¿cierto? Como decía ahí la compañera, volvemos de nuevo aquí, po, al loco. Y empezamos con otro ciclo, con otras cosas que hacer y ahí de nuevo, ¿cierto? Con todo lo que ya hemos visto el día de hoy. Precioso. ¿Les gustó? Espérenme que no las veo. Sí, maravilloso. Bonito, bonito, Sí, ¿cierto? profe, muy bueno. Buena, bacán. Entonces, si les gustó, que aquí está el enganche, obvio. el- en enero voy a tener un workshop o un taller de verano intensivo de los arcanos mayores. Si bien ahora igual supimos mucho, hay más por saber. Entonces, si se quieren meter, me avisan. Yo igual esto lo voy a estar subiendo en un ratito. Como de aquí en la tarde lo voy a estar subiendo a Instagram.
Por si se quiere meter, igual les voy a dejar aquí, denme un segundito, voy a aprovechar de enviarles el, ¿cómo se llama? El link. Pero va a ser un, como dice acá, un taller de verano intensivo. Van a ser 3 días en los cuales ¡tuc! Van a ser sábado 15 de enero 2022, por si acaso. Sábado 15 de enero vamos a ver los primeros arcanos, obviamente desde la astrología, ya les voy a meter mucho más, más información, porque lo que vimos igual es cortito, ustedes se dieron cuenta, yo la verdad podría haber hablado mucho más, y en esas clases voy a hablar mucho más. Entonces vamos a ver en el primer día los primeros arcanos, luego en el segundo día los restantes arcanos y el sábado 22 vamos a practicar lecturas, vamos a hacer ejercicios prácticos y también a comentarles cómo funciona todo esto de tiradas y por lo menos este curso o este workshop, este taller intensivo va a estar más basado, ¿cierto?, en el trabajo personal. Igual vamos a poder leerles a otros después de esto ya después de este taller. Pero aún así está más basado, insisto, como en lo personal, en el viaje, igual que acabamos de vivir con todo el loco. ¿Ya? Así que cualquier cosita, si se quieren inscribir, va a ser solo de 35.000 pesos, por si acaso. Muy barato. O muy asequible, por lo menos. Así que Napo, muchas gracias. Les Oye, voy no, Profe, por favor, mi concejal. La ¿Qué? foto, necesitamos la foto para poder subirla al domo. ¿Viste? ¿Verdad? Po? ¿Verdad? Gracias, gracias. Profe, profe, ¿qué horario va a tener ese taller? va a ser igual, de como 10:30 a 1, como Ya. este mismo horario. Igual las clases se van a grabar y todo por si es que no pueden entrar algún día y no es necesario que tengan tarot, ¿ya? Porque va a ser mucho más explicativo y bueno, si ustedes tienen tarot, obviamente lo van a aprovechar mejor la clase de práctica, pero en general pueden hacerlo si es que no tienen tarot o se lo pueden ir comprando desde ya si es que quieren hacerlo, ¿ya? Cualquier tarot. Yo siempre recomiendo que ojalá se compren el Rider porque es como el tarot, pero pueden tener otro, ¿ya? Porque yo igual les voy a mostrar las imágenes del Rider, entonces ahí ustedes pueden ir trabajando. El valor son 35.000 pesos, por si acaso. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mandar ahora mismo, antes que se me olvide, que lo tengo acá. Aquí, este no es. Denme un segundito. Tarot enero, aquí está. Enviar. Les voy a enviar esto. Ay, ahí sí. Aquí. A cortar. Copiar. Yo como les decía, igual se los voy a... En dólares son como $50. Por el cambio de moneda y sobre todo porque se quedan con una comisión, entonces son como $50 más o menos. Ahí, Profe, ¿sí? habla Silvia por acá. Le hice una pregunta en el chat, pero como se empezó a hablar, Ah, ya. se subió. Cuéntenme. Esta evolución que muestra el tarot desde el loco hasta el mundo, ¿tiene que ver con la edad o no necesariamente? No necesariamente. Yo al menos, o sea, puede ser si es que uno lo puede encontrar así en bibliografías, pero yo al menos lo veo desde como el lado más espiritual, más allá que de edad. Porque puede ser por cualquier cosa. Porque como les decía, por ejemplo, todo esto si lo vemos desde un lado más espiritual, puede ser una persona que partió a los 15 su proceso espiritual y lo termine, no sé, a los 20. Y de ahí parta con otro proceso espiritual. Po. O, no sé, pues sanar la niña interior. Se puede ver desde esta misma forma con los 23 arcanos, ¿cachai? Y para después, no sé, po, otro proceso de sanar mamá y papá, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces no necesariamente tiene que ver con la edad, sino que va más relacionado con uno mismo. ¿Ya? Le hablo por interno, me gustaría tomar el curso de astrología. El curso de astrología lo voy a dejar para marzo porque ese es más largo y en febrero me voy de vacaciones, entonces... Pero sí, hay también. Todos hemos vivido estos arcanos, todos lo hemos vivido, si en verdad es... Sí, sí. Eso, pues, saquemos fotos antes que nos Oye, vayamos. terapeuta Alexis, Cuéntame, Dani eh, Quesada. Voy a dejar de grabar, gracias.